Estimados participantes, tengan todos muy buenos días. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia de capacitación Las ventajas de formación laboral, coorganizada por el Vicerrectorado Académico de Pregrado y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Por ello, invitamos a nuestra expositora, la abogada Alexandra Hilda Flores Mamani, profesional del Derecho por la Universidad Privada de Tacna, con estudios en Maestría de Derecho de Trabajo por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con cursos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, con experiencia profesional en la materia laboral y actualmente trabajando como técnico legal de la Subdirección de Prevención y Asesoría de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Abogada Flores, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos visualizar la presentación. ¿Me confirman si se puede visualizar para poder dar inicio? Sí se puede. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando y explicando un poco sobre cuáles son las ventajas de la formalización, y esto va también bastante ligado al régimen laboral MIPE, ¿no? Tal vez en esta audiencia tenemos personas que buscan formalizar un negocio, emprender un negocio, o tal vez están trabajando para una micro o pequeña empresa y desconocen si su empleador pertenece o no a este régimen laboral y cuáles vendrían a ser los derechos laborales a los que van a acceder. Y para ello vamos a explicar esto con mucho más detalle. Cuando hablamos de ventajas de la formalización laboral, es necesario tener un concepto de lo que es la informalidad laboral, ¿no? ¿Por qué es importante formalizarse en el Perú? Y para ello les he traído aquí una data para que lo puedan ver. ¿Y por qué esta informalidad laboral nos trae algunos problemas al momento de que entramos a trabajar a una empresa, una microempresa, o también si nosotros vamos a buscar poner un negocio, tal vez iniciar alguna actividad económica, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, y esta data es accesible para todas las personas ingresando al Observatorio de Formalización Laboral del Ministerio de Trabajo, tenemos una data del empleo informal, ¿no? Que al año 2022, que se ha realizado pues una encuesta nacional de hogares, el empleo informal al 2022 era del 75,7%. Como ven, pues es un porcentaje bastante alto. Y hablando del empleo formal, en el año 2022, de acuerdo a esta encuesta nacional de hogares, pues hablábamos de un 24,3%. Y la última información actualizada en este Observatorio de Formalización Laboral del Ministerio de Trabajo nos dice que actualmente, para el mes de abril del 2024, actualmente tenemos solamente 3.950.000 personas que están trabajando de manera formal. ¿Qué significa esto? En planilla, ¿no? Que tienen un contrato de trabajo y que perciben ciertos beneficios sociales dependiendo del régimen laboral al que pertenecen y de la actividad también económica que realiza la empresa en la que trabajan. Entonces, por eso, y como pueden ver, la informalidad es uno de los principales problemas que afectan el desarrollo del país, ¿no? ¿Y por qué impacta negativamente la informalidad laboral? Porque esto va a reducir en demasía la productividad empresarial, porque esto no permite que las personas que tengamos laborando, o nosotros como trabajadores, pues nos encontremos en una situación de precariedad, y eso pues impide un desarrollo productivo empresarial conforme a lo que se espera, ¿no? A las expectativas que se tienen. Y es por ello que estamos aquí fomentando este tipo de contratación, ¿no? Que es la contratación laboral formal, los aspectos también laborales y también el tema tributario, ¿no? Sí existen diferencias entre lo que es la formalidad y la informalidad, ¿no? Cuando hablamos de informalidad, es evidente que hablamos de un negocio, de una actividad que opera fuera de la legalidad, ¿no? No se ajusta a nuestra legislación vigente, no solamente laboral, ¿no? Sino también podríamos hablar de un aspecto tributario, ¿no? Ya que, ¿cómo podríamos nosotros identificar a una persona natural con o sin negocio?
el número que nosotros nos asigna la SUNAT, ¿cuál es? El número de RUC, ¿correcto? Entonces, si no tenemos un número de RUC siquiera para poder declarar nuestros impuestos o tributos, estaríamos operando fuera de la legalidad. Mientras que si nosotros nos formalizamos, estaríamos también contribuyendo al empleo y también contribuyendo al crecimiento del país. ¿Qué más diferencia estos dos tipos de contrataciones, tipos de gestión de negocio? También en la evasión de las cargas tributarias y laborales, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una informalidad laboral, tal vez si ni siquiera tenemos un número de RUC como tal, yo no podría tal vez exigirle a determinada persona que me cumpla con pagarme mi remuneración, pagarme mi gratificación, mi CTS, entre otros beneficios, ¿no? Lo que significa también que no hay una protección de derechos laborales para estos trabajadores y tampoco tienen acceso tanto a la seguridad social en salud como en pensiones. ¿Por qué? Porque al iniciar una relación laboral, estos son los tres pilares fundamentales, ¿no? Ingresarlo a planilla, ingresarlo al sistema de seguridad social en salud, que es el salud o puede ser el SIS, que eso lo vamos a conversar un poco más adelante, y también el tema de la seguridad social en pensiones. Entonces, si yo formalizo a mis trabajadores, formalizo mi negocio, voy a poder pues tener un mucho mejor rendimiento y crecimiento en mi negocio, ¿bien? Y también el trabajador se va a sentir mucho más valorado en el centro de trabajo. Los principales beneficios de formalizarse como una empresa, microempresa, pequeña empresa, pues es que nos permiten acceder a créditos en el sistema financiero. Y es evidente que estos créditos nos van a ayudar a que nuestro negocio o que la empresa en la que estamos formando crezca, ¿no? Porque necesitamos tal vez un capital para invertir, para reinvertir, para tal vez implementar oficinas, adquirir bienes, servicios de terceros inclusive, para también el crecimiento de nuestro negocio, que también nos permite formalizarnos. Si somos una empresa formal, podemos participar en concursos públicos para ser proveedores del Estado, ¿no? En definitiva, una persona que no se ha constituido como una empresa o como una persona natural con su negocio, como debe de ser, no podría participar, ¿no?, en estos concursos públicos y de esa manera no tendría esta opción de generar estos ingresos. También está el hecho de emitir las boletas y facturas a los clientes, porque esto siempre se pide cuando se genera una transacción comercial, se pide eso, ¿no? Y también pueden ustedes, si es que deciden formalizar su negocio, exportar sus productos al extranjero como tal. Ahora, también es importante el aspecto laboral y es donde entra a tallar Sunafil, ¿no? Que las personas que se formalizan, primero como empresa y luego en el aspecto laboral, se pueden acoger a un régimen especial. Y es por ello que esto va ligado al régimen MIPE, porque hay un régimen especial que permite reducir costos laborales. Si yo deseo iniciar un negocio, voy a poder acogerme a este régimen especial que es el régimen MIPE. Pero no basta con que yo me inscriba en el MIPE tributario. Debemos aquí hacer una diferencia, ¿no? No es lo mismo ser una empresa en el régimen MIPE para SUNAT que ser una empresa MIPE para el registro de las micro y pequeñas empresas del Ministerio de Trabajo. Son dos situaciones totalmente independientes. Y eso lo vamos a conversar un poco más adelante. En respecto a las ventajas del régimen laboral especial MIPE, la primera, la principal, pues es que van a reducir costos laborales, ¿no? Si bien es cierto, muchas personas tal vez optan por estar en la informalidad para evadir ciertas cargas tributarias, para no pagar ciertos tributos o beneficios laborales, como lo hemos podido ver hace un momento, también hay ventajas de estar formalizado y ventajas de estar acogido a este régimen especial. Cuando hablamos de una microempresa, y esta definición nos la da nuestra misma legislación laboral, el artículo 4 del Decreto Supremo 013-2013 produce, hablamos de una unidad económica que está constituida por una persona natural o una persona jurídica, bajo cualquier forma de organización de gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, cuyo objeto pues es desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. ¿Esto qué significa? Pues que tanto una persona natural como una persona jurídica, una sociedad anónima cerrada,
una sociedad anónima abierta, pueden ser micro y pequeñas empresas, ¿no? Ca- eh, Pueden inscribirse en este régimen. ¿Qué características deben cumplir estas empresas para poder acogerse? En primer lugar está el nivel de ventas. Debemos considerar que esta es una modificación no tan nueva ya, pero a veces hay un poco de desinformación. Por eso lo aclaramos aquí. No es necesario que una microempresa tenga cierto límite en la cantidad de trabajadores para poder constituirse como micro o como pequeña empresa. Anteriormente sí era así. Hablábamos de un nivel de ventas y un número máximo de trabajadores. Hoy en día únicamente nos vamos a enfocar en el nivel de ventas. Si hablamos de una microempresa, el tope es de 150 UITs en ventas. Una UIT actualmente pues está valiendo 5.150 soles. Y si hablamos de una pequeña empresa, el tope es de 1.700 UITs, más de 150 hasta 1.700 UITs. ¿Y por qué hay una diferenciación aquí? Porque la microempresa y la pequeña empresa tienen diferentes obligaciones laborales. En el aspecto laboral reconocen diferentes beneficios laborales. Creo que es también evidente que la pequeña empresa, al tener un número mayor de ventas, tiene que reconocer mayores derechos laborales. A diferencia de la microempresa, pues que su nivel de ventas no es tan alto, las obligaciones laborales que va a reconocer son menores, ¿no? Son diferentes. Y también vamos a ir detallando eso un poco más adelante. Cuando una persona decide formalizar su micro y pequeña empresa, van a reducirse los costos laborales porque los derechos que se reconocen no son los mismos a los de una empresa que no está registrada en el régimen general. Son menores. Y es por ello que solamente con el registro en el REMIPE, alojado que está en la página web del Ministerio de Trabajo, vamos a poder acceder a esos beneficios laborales, los cuales pues implican menores costos. Recálculo del registro, ¿por qué? Porque muchas veces se ha generado confusión al creer que por el hecho de estar en el régimen MIPE tributario, no laboral, tributario, se asume o el empleador asume que basta con el MIPE tributario para poder reducir estos costos laborales o pagar menos beneficios sociales. Y eso no es así. Si el empleador no realiza el correcto registro en el REMIPE, está obligado a reconocer los beneficios del régimen general. Entonces, es importante que desde que se constituye la empresa, se acojan a este régimen especial y de esa manera también pues reducir estos costos laborales, promoviendo la formalización de los trabajadores siempre. Ahora, si el empleador no está inscrito en el REMIPE, va a reconocer los beneficios al 100%, ¿no? Como si lo hiciera una empresa grande. Si bien es cierto, la mayoría de empresas tienen esta ventaja de acogerse al régimen y lo hemos visto en las actividades económicas, también hay ciertas empresas que no pueden acceder a estos beneficios del régimen MIPE. Aquí les menciono algunas, ¿no? Por ejemplo, las que tienen constituido un grupo económico o una vinculación económica, si tienen vinculación con otras empresas o con grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con las características, me refiero al nivel de ventas en tema de las características, también si es que se dividen sus unidades empresariales o también están excluidas aquí el rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines, ¿no? Estos tipos de empresas no van a poder acogerse al régimen MIPE. Y también hay una pequeña extensión, no tanto para un tipo de empresa como tal, pero sí para una relación laboral que se genera cuando yo contrato personas para el servicio de vigilancia, limpieza, mantenimiento, cuidado de jardines, tal vez en los edificios, ¿no? Tal vez en juntas, asociaciones de propietarios, agrupaciones de vecinos. Si yo realizo contratación de personal para vigilancia y limpieza en este tipo de agrupaciones de propietarios, puedo también acogerme a estos beneficios de la microempresa. Pero hay un límite, y este límite es que estas juntas o asociaciones de propietarios no excedan de 10 trabajadores, ¿no? Ese es el límite.
Si yo estoy cumpliendo con esas características, puedo también inscribirme en el régimen MIPE y de esta manera reducir mis costos laborales. Bien, porque, bueno, entendemos que aquí, como tal, no hay una actividad económica que me va a generar un lucro, ¿correcto? Solamente es para el mantenimiento de la asociación, junta de vecinos, entre otros. Continuamos entonces con los derechos en común para trabajadores de la microempresa. Quisiera recordar aquí también que hay derechos que se comparten tanto en la micro como en la pequeña empresa, ¿no? Son derechos que se tienen en común. Y vuelvo a recalcar que para acceder a esta reducción de derechos o reducción de costos laborales es necesario estar registrado en el REMIPE. También lo aclaro para aquellos que son trabajadores, porque puede darse el caso pues que tengan la errónea idea, porque su empleador se lo dijo de esa manera, de que está laborando en una microempresa, pero en la práctica pues el empleador no se ha registrado en el REMIPE. Bien, entonces ahora vamos a ver qué derechos comparten los trabajadores de la micro y pequeña empresa. Y luego los vamos a disgregar, ¿no? Los de la micro y los de la pequeña empresa. Hablando específicamente de la remuneración, jornada de descansos y el seguro de vida. Estos son derechos básicos que todo trabajador debe tener. Ningún trabajador que cumple la jornada máxima de trabajo, que son 8 horas diarias o 48 horas semanales, debe percibir una remuneración inferior a la mínima vital, que actualmente son 1.025 soles. ¿En qué caso sí podría darse que la remuneración sea inferior a 1.025? Por ejemplo, si yo decido contratar o estoy laborando con un contrato a tiempo parcial, ¿verdad? Los contratos a tiempo parcial no cumplen la jornada máxima, son inferiores a 4 horas diarias a la semana. Entonces, en ese caso, podría yo tal vez percibir una remuneración proporcional al mínimo vital, que podrían ser, por ejemplo, 512,50. En ese caso sí, pero si estamos cumpliendo la jornada máxima, que son 8 horas diarias o 48 horas semanales, la remuneración que se debe pagar es no menor a 1.025 soles. El descanso semanal obligatorio también. Todo trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso. Y respecto al descanso semanal obligatorio, señalar que no necesariamente tiene que ser un día domingo. La norma no lo establece así. ¿Y de qué va a depender el día de descanso? Pues dependerá mucho también de la actividad económica de la empresa en la que estemos laborando o de la actividad económica que estemos desempeñando, ¿verdad? Porque si nos ponemos a realizar tal vez una labor en el rubro de restaurantes, tal vez no sea muy conveniente para mí como empleador darle un día de descanso a mi trabajador un domingo, ¿no? Porque entiendo que ese día puedo yo generar mucho más ingresos. Podría ser cualquier día de la semana, siempre y cuando se respeten estas 24 horas consecutivas de descanso. Otro derecho laboral que también tienen todos los trabajadores es el descanso en los días feriados. Actualmente tenemos 16 días feriados. Eso está regulado en el artículo 6 del Decreto Legislativo 7.3. Está el listado de los 16 días feriados que tenemos. Y creo que el más próximo ahora es el de Santa Rosa, si no me equivoco, el viernes 30. Entonces, ese día, si yo descanso, pues tendría que recibir mi remuneración de forma ordinaria, ¿no? Así yo no labore, igual voy a percibir mi remuneración. Y también comentarles la situación que podría pasar, ¿no? ¿Qué pasa si el trabajador labora en el día feriado? Podría darse un descanso sustitutorio más un pago doble adicional, ¿no? En referencia a la remuneración diaria por ese día, si es que yo lo voy a hacer trabajar a mi personal. Y un derecho también bastante, ahora que ya lo hemos estado difundiendo con SUNAFIL a través de cartas inductivas a las empresas, es que todos los trabajadores de todas las empresas, independientemente del régimen laboral, si son micro, pequeña, grande, están en la obligación de contar desde el primer día de la relación laboral con el seguro de vida ley. Seguro de vida ley para todos los trabajadores. Bien. Hay una particularidad que es necesario mencionar con el horario nocturno. El horario nocturno es la labor que realizamos desde las 10 de la noche
hasta las 6 de la mañana. Recomendables que sean rotativos, ¿no? También para el mejor descanso del trabajador. Y este horario nocturno tiene una sobretasa adicional del pago. Habíamos comentado que la remuneración mínima vital son 1.025 soles, pero si le añadimos esta sobretasa del 35%, estaríamos hablando de que si yo contrato a una persona para laborar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, no puedo pagarle menos de 1.383,75, que vienen a ser los 1.025 más 35%. Eso es lo que me dice la ley. Ahora, ¿qué pasaría si yo contrato de forma proporcional? No, tal vez no de 10 de la noche a 6 de la mañana, sino tiene solamente una parte de horario nocturno. Tendría que hacer el pago proporcional, ¿no? Se va a aplicar el pago en forma proporcional con esta sobretasa del 35% en función a las horas nocturnas que yo esté contratando. Y otra situación también que es necesario señalar es que si yo a mi trabajador le estoy pagando más de 1.383,75 por este horario nocturno, no hay necesidad de aplicar ninguna sobretasa. Solo se va a aplicar estos 35% en base a la remuneración mínima vital. Bien. Y también considerar que las microempresas tienen aquí una salvedad, que es que en los centros de trabajo cuya jornada laboral sea habitualmente en horario nocturno, el que les comento de 10 de la noche a 6 de la mañana, no se va a aplicar la sobretasa. Entonces, las microempresas que tengan de forma habitual este horario están excluidas de pagar ese 35% adicional. No solamente estarían pagando 1.025, que es lo que la ley establece como mínimo. Y otro derecho también en común que tienen tanto los micro y pequeños empresarios es el descanso. Los trabajadores tienen como mínimo, en el caso de la micro y pequeña empresa, a 15 días calendarios de descanso por cada año completo de servicios. Recordemos que en el régimen general, o lo más conocido, es que todos tengamos 30 días de vacaciones. En este caso, los trabajadores no van a tener 30, sino van a tener 15 días. Pero hay necesidad de un cumplimiento de un récord vacacional, que si yo tengo una jornada de 6 días a la semana, tengo que haber laborado efectivamente al menos 260 días. Y si tengo 5 días a la semana, haber laborado efectivamente por lo menos 210 días. Eso es lo que nos dice la norma para poder acceder a este descanso vacacional. Claro que también hay ciertas excepciones y particularidades que si tienen alguna duda de esto, nos lo pueden preguntar en el chat. Al final lo vamos a estar respondiendo. Y claro está el tema de que está ligado también a la planilla, a la seguridad social, ¿no? La seguridad social en salud y pensiones. En el caso de la seguridad social en pensiones, aquí el Perú tiene actualmente dos sistemas, ¿no? El nacional y el privado. Pueden ser a través de entidades públicas, privadas o mixtas, y eso ya pues es elección del trabajador. Y cuando hablamos de la elección del trabajador, también viene un deber, una obligación que tiene el trabajador, que es que el trabajador debe informar a su empleador sobre el sistema previsional en el que se encuentra incorporado, ¿no? Ya sea el público, puede ser la ONP o la AFP. Esto es un deber que tiene el trabajador. Pero también el trabajador, si es nuevo, si recién está ingresando a planilla por primera vez y no pertenece a ningún sistema previsional, el empleador tiene que realizar ciertas acciones. La primera sería entregar en un plazo de 5 días hábiles un boletín informativo donde se van a detallar pues las diferencias, particularidades de los sistemas pensionales. Esta es una obligación del empleador para que el trabajador pues decida por cuál sistema de pensiones va a optar. También puede requerir al trabajador que elija el régimen al que desea aportar, y si el trabajador no manifiesta la elección, al trabajador se le va a incorporar automáticamente al sistema privado de pensiones. Bien, entonces esto es algo que también debemos tener en cuenta. Y ya habiendo hablado de los derechos en común que tienen las micro y pequeñas empresas, hay aspectos particulares que solamente van a aplicar a la pequeña empresa, que es el nivel de ventas más bajo que habíamos visto en el primer momento, ¿no? Si yo estoy con un nivel de ventas de hasta 150 UITs, puedo permanecer en el régimen de la microempresa.
Y entre ellos está el CIS microempresa. Los trabajadores de las microempresas debidamente acreditadas en el REMIPE pueden ser afiliados al sistema semicontributivo que es el CIS. En este caso, mi empleador lo único que va a pagar van a ser 15 soles de forma mensual. Lo cual no significa que también pueda optar por esa salud, ¿no? Pero en definitiva, pagar el CIS microempresas es menos costoso que pagar el 9% de la remuneración que percibe el trabajador, que es salud, ¿no? Entonces, esta es una forma también de reducir costos laborales. Es totalmente válido para los microempresarios. Y también hay una indemnización que se paga cuando se produce un despido arbitrario, que no es en la misma medida en la que se paga para un régimen general o como para una pequeña empresa. Cuando hablamos de un despido arbitrario, pues nos referimos a una desvinculación laboral sin mediar ninguna causa justificada, porque la ley sí nos establece un procedimiento de despido, ¿no? Yo notifico mi carta de preaviso, imputándole los cargos al trabajador, le doy un plazo para que presente sus descargos y por ello, y ante la falta de estos, o sin haber presentado pues los descargos debidamente sustentados, yo podría despedirlos. Si yo sigo un procedimiento de despido ordinario como establece la ley, no hay ningún tipo de indemnización. ¿En qué caso aplicaría esta indemnización por despido arbitrario? Cuando no tengo ninguna causa justificada para poder despedir, cuando no tengo ningún motivo probado. ¿Se puede dar un despido arbitrario? Sí, pero tienes que indemnizar a tu trabajador. Y en este caso, la indemnización viene a ser equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Si hubiera fracciones, se van a abonar por dosavos. Bien, esto es el equivalente a una indemnización por despido arbitrario en el caso de una microempresa. Y para el caso de la pequeña empresa, también hay otra medida. Pero ojo aquí, recordemos que ya vamos a pasar a hablar de beneficios de empresas que están generando ventas de más de 150 UITs hasta las 1.700 UITs. Los niveles de ingresos económicos de esas empresas son más altos. Por consiguiente, también deben reconocer mayores derechos laborales. En el caso de la microempresa no hemos mencionado gratificación, no hemos mencionado CTS, porque no son beneficios laborales que estén obligados a otorgar. Ahora entrando ya a la pequeña empresa, sí vamos a mencionarlos, pero las gratificaciones, CTS y otros en este tipo de régimen laboral se van a pagar en una medida diferente a un régimen general o más grande. Las gratificaciones para el caso de la pequeña empresa es equivalente a media remuneración mensual. Por ejemplo, si yo tengo a mi trabajador, disculpen, si yo tengo a mi trabajador ganando 1.500 de forma mensual y estoy acogido al régimen de la pequeña empresa, mi obligación va a ser pagarle en julio y en diciembre 750 soles, porque es la mitad. Más el 9%. Recordemos que hay una bonificación extraordinaria de la gratificación, que es el 9%. Y también considerar eso, ¿no? La gratis más la bonificación extraordinaria del 9%. La oportunidad de pago ustedes ya la conocen. Los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días de diciembre se debe abonar este beneficio. Entonces aquí la pequeña empresa sí está obligada a pagar este beneficio, pero en una medida menor a un régimen más grande, a un régimen general. Respecto a la CTS también hay una particularidad. La pequeña empresa sí está obligada a pagar la CTS, pero se va a computar a razón de 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Y hay un tope también. El tope van a ser 90 remuneraciones diarias. Entonces, se pagará la mitad, la oportunidad de pago de la CTS, perdón, no es pago, en este caso es depósito. La oportunidad de depósito de la CTS son los primeros 15 días de mayo y los primeros 15 días de noviembre para que lo puedan tener en cuenta. Bien, entonces aquí hay también una diferente proporción. Son 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Las utilidades también es otro tema interesante que la microempresa no reconoce, pero la pequeña empresa sí.
En este caso, habría obligación de pagar utilidades para empresas que desarrollan actividades que generan rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores y están obligadas, pues en este caso, a repartir utilidades. Para este beneficio en particular, sí es necesario que se generen rentas de tercera categoría y que se cuente con más de 20 trabajadores. En este caso, sí, hay una cantidad de trabajadores que se debe considerar. Pero no va a aplicar pues a cooperativas, autogestionarias, sociedades civiles, empresas que no exceden de 20 trabajadores, no aplicaría este pago. Y este pago se va a otorgar dentro de los 30 días naturales siguientes de vencido el plazo por la SUNAT, porque ustedes saben que SUNAT establece un cronograma para hacer la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces, una vez que se vence este plazo de SUNAT, tienes 30 días hábiles, perdón, 30 días naturales para hacer el pago de las utilidades si es que estuvieras en la obligación, ¿no? Cumpliendo estas características que nos establece la norma. Respecto al SSTR, una mención especial porque hay actividades económicas que están en un listado. Hay un listado de actividades económicas que son actividades de alto riesgo. Si hay una actividad de alto riesgo, si se presenta una actividad de alto riesgo, el empleador está obligado a contratar el SSTR, ¿no? De forma preventiva siempre, por si es que ocurriese algún tipo de accidente. Es necesario contratar el SSTR. Revisen el listado, tal vez si están trabajando en una empresa que está dentro de las actividades que están en alto riesgo, también el empleador estaría en la obligación de contar con este seguro. Es diferente, ojo aquí, recalco, el SSTR y el seguro vida ley no son lo mismo, que tampoco es lo mismo, es salud. Es salud, no es lo mismo que el SSTR, que es para actividades de riesgo, que el seguro vida ley, que como tal pues es un seguro de vida, no valga la redundancia. Respecto a la seguridad social, sí aquí no va a entrar a tallar el CIS, las pequeñas empresas sí deben asumir el pago que se hace a salud, que recordemos que es el 9% de la remuneración o ingreso, ¿no? En caso, esto siempre lo va a asumir el empleador. Pero también habíamos mencionado al principio que hay un caso en el cual pues la remuneración tal vez no sea 1025. ¿Por qué? Porque tal vez tengo una jornada a tiempo parcial, tengo mi contrato part-time y por más que yo tenga mi contrato part-time y me paguen 512,50 mensualmente, de igual manera la base para el cálculo, para el pago de salud, va a ser 1025. O sea, el 9% de 1025, ¿no? Siempre se va a considerar ahí el mínimo vital para el aporte a salud. Y ojo aquí, recalco esto, este 9% por ningún motivo se le descuenta al trabajador. Esto es asumido por el empleador en su totalidad. Y finalizando ya con el costo de lo que es la indemnización por despido arbitrario, en el primer caso, que es la microempresa, habíamos hablado de 10 remuneraciones diarias. Para el caso de la pequeña empresa, la indemnización por despido arbitrario va a ser equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias, ¿no? Y de la misma forma, también si hubieran fracciones de año, se van a abonar por 2/8. Un aspecto que deben considerar también al momento de estar laborando o tal vez contratar personal en sus micro y pequeñas empresas es que los empleadores eh, pueden mejorar las condiciones laborales que se tienen en este régimen especial, ¿no? Porque si bien hemos visto, hay una reducción de costos, la norma no te obliga a pagar lo que lo hace para una empresa grande del régimen general. De igual manera se pueden pactar mejores condiciones laborales. Hay casos en los cuales las microempresas reconocen el pago de las gratificaciones, reconocen el pago de la CTS de forma voluntaria, ¿no? Porque si bien es cierto, no están obligadas a hacerlo, estos incentivos económicos ayudan a mejorar la productividad de la empresa, a retener el personal que se está contratando, si es un personal que nos está haciendo de mucha utilidad en nuestra organización, en nuestra microempresa, en nuestra pequeña empresa. ¿Por qué no estaría también la posibilidad, pues, de mejorar estas condiciones, de mejorar los beneficios, de reconocer alguno, como por ejemplo, que vamos a ver aquí en esta tabla, por ejemplo, el tema de la asignación familiar, ¿no? Como ven, la asignación familiar está en el segundo cuadro,
Y el día de hoy no hemos hablado de la asignación familiar. ¿Por qué? Porque ni la microempresa ni la pequeña empresa están obligadas a otorgar este beneficio. Si bien no están obligadas a otorgar este beneficio de la asignación familiar, el empleador de forma voluntaria puede reconocerlo, puede mejorar esas condiciones y puede incluirlo, ¿no?, en la boleta de pago que entrega mes a mes a sus trabajadores. Esto podría ser tal vez una forma de incentivo económico para mejorar la productividad de la empresa. También pueden otorgar bonificaciones por X y motivo, comisiones, entre otros, adicionales pues a la remuneración que se percibe de forma habitual. Otro beneficio también que está aquí en el cuadro y que quería comentarles, que tal vez no hemos tocado por temas de un poco de tiempo, pero podemos hacer mención, es el tema del sobretiempo. Cuando hablamos de trabajo en sobretiempo, eh, hemos recibido, ¿no?, a través de diferentes canales que tiene Sunafil para absorber consultas, para absorber dudas, indicar, ¿no?, que la microempresa no paga horas extra. No paga horas extra, no da descanso en compensación por el tiempo extra laborado. Y eso no es así. La microempresa de igual manera está obligada a pagar el trabajo en sobretiempo. ¿Y a razón de qué? La norma nos dice que si yo realizo labores en sobretiempo, las 2 primeras horas se van a pagar con un 25% adicional del valor hora y a partir de la tercera hora con un 35% adicional. Entonces, esta afirmación que a veces hacen algunos microempresarios no es del todo cierta, ¿no? Y a veces genera confusión en los trabajadores y creen que por laborar en una micro o una pequeña empresa no tienen algún tipo de beneficio reconocido, lo cual pues no es tan así, que también lo podemos considerar. Vamos a ver si aquí hay algún otro beneficio que no hemos podido tocar en esta tabla. Bueno, el SSTR ya lo hemos conversado, está el Saludo SIS, el Seguro Vida Ley también ya lo hemos mencionado. Y más que nada eso, ¿no? Aquí podemos ver reflejado cuáles son los derechos que sí se reconocen, los que no se reconocen y los que se reconocen en cierta medida, ¿no? Como la grati y la CTS, que se reconocen en cierta medida, las vacaciones también en cierta medida, no de la misma proporción al régimen general, pero se reconocen en una parte. Ya antes de finalizar y pasar a absolver las consultas que hayan dejado a lo largo de la ponencia, quisiera comentarles de una nueva herramienta que ha implementado Sunafil, que es el aplicativo Sunafil en tus manos. Este aplicativo es de utilidad tanto para trabajadores como para empleadores y tiene diferentes opciones para que ustedes puedan acceder. En caso de alguna vulneración de derechos laborales, ahora que ya tienen un mayor alcance, un panorama de cuáles son los derechos que sí y no corresponden en determinado tipo de empresa, pueden interponer su denuncia de forma anónima mientras estén laborando. También pueden saber el estado en el que se encuentra su trámite y una información de mucha utilidad para empleadores es el NIT Sunafil. El NIT Sunafil es una especie de repositorio de toda la documentación que ha expedido Sunafil. Vale decir directivas, protocolos, lineamientos de cómo se realiza la actuación inspectiva de parte de Sunafil. También si es que aquí tal vez hay personas que tienen su negocio y y han recibido la visita de Sunafil o esperan en algún momento pues por algún operativo de orientación, de asistencia técnica, identificar a algún inspector, con este aplicativo también lo van a poder realizar, van a poder verificar si la persona que se está presentando en su empresa es personal inspectivo de Sunafil. Y una herramienta también muy importante es el Verifica tu Chamba. El Verifica tu Chamba lo que hace es verificar si es que eres un trabajador formal, verificar si estás en planilla. Si tu empleador te registró en planilla, lo vas a poder saber a través de ese aplicativo. Actualmente está disponible para cualquier dispositivo con sistema operativo Android. Estamos trabajando aún en la versión para los sistemas con operativo iOS, pero para quien estén en Android lo pueden descargar en este momento
y van a poder utilizar todas estas herramientas que están al alcance de su mano, ¿no? Estas son las herramientas que les comentaba, ¿no? El registro de la denuncia, identificación de inspectores, consulta de trámites y el repositorio de todas las directivas que ha emitido SUNAFIL, unificado en un solo apartado en esta. Y les voy a presentar aquí un videito, espero que se pueda escuchar. Uy, me parece que no. O creo que no está activo. Pero bueno, en síntesis el video resume lo que les estaba comentando de esta aplicación, ¿no? Esta herramienta virtual. Ahora sí, ya habiendo terminado esta explicación, pasamos a responder cualquier consulta que hayan dejado en el chat referida al tema de hoy. Muchas gracias. Bien, voy a ir revisando si tienen alguna consulta aquí en el chat. Pueden dejar las consultas. Ahora lo estoy abriendo. César Relator nos pregunta, ¿siempre es el pago doble o te lo pueden reemplazar por descansos? Entiendo, César, que te refieres a la labor efectuada en feriado. Bien, la norma nos dice que el empleador puede optar por darte un descanso sustitutorio, es decir, pues un descanso que reemplace el descanso que no tuviste por este feriado, o realizar un pago doble adicional. Ambas medidas son totalmente legales. Es totalmente válido que puedan realizar este tipo de descanso sustitutorio o el pago doble adicional. Obviamente en este caso vas a tener en cuenta la remuneración diaria que tú percibes. Bien. Jorge nos pregunta si un trabajador puede recuperar las horas no asistidas en un feriado. Jorge, en este caso entiendo que tu pregunta va porque tu empleador dispuso que se labore en el feriado. Bueno, hay que tener en cuenta ahí que si el empleador es quien ejerce el poder de dirección en la relación laboral. En este caso, si el empleador ha dispuesto la labor en el feriado, em, a ver, perdón, se me fue la pregunta. Claro, si el empleador ha dispuesto la labor en feriado, en este caso corresponde al trabajador acatar la medida tomada por el empleador, ¿no? En ese caso era necesario la labor. De lo contrario, podría ser sujeto a una amonestación por parte de tu empleador. Sí, bien. También tenemos una pregunta de Matías Sandoval, que nos dice, ¿cuánto es el plazo para la atención de denuncias por la app y qué puedo hacer en caso que no sea atendida? Bien, el plazo para atención de denuncias hay diferentes plazos. El primer plazo que se debe tener en cuenta es el plazo para calificar una denuncia. Cuando un trabajador ingresa una denuncia a SUNAFIL tiene 5 días hábiles para poder evaluar. ¿Qué se evalúa en este caso? Se evalúa que la denuncia cumpla con los requisitos de ley, que se hayan adjuntado documentos que prueben lo que está denunciando. Por ejemplo, una falta de pago de liquidación, sería necesario que se adjunten boletas de pago, el contrato de trabajo. Entonces, una vez que se ha acreditado que tienen todos los requisitos que establece la Directiva de Atención de Denuncias, se pasa al área que corresponde, que podría ser dos opciones. La primera es gestión de cumplimiento. Lo que hace gestión de cumplimiento es mandarle una carta a un empleador otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que pueda acreditar el cumplimiento de la obligación laboral. Si no lo realiza en este plazo de 5 días hábiles, se pasa al área de programación de orden de inspección y el inspector tiene un plazo de 30 días hábiles para investigar. Lo otro sería que pase directamente al área de programación y el inspector tiene 30 días hábiles para investigar de manera general. Y si es que en este caso no se hubieran respetado esos plazos, lo que podría hacer la trabajadora es presentar un escrito por mesa de partes para que puedan impulsar con el número de hoja de ruta que se le ha asignado a su caso. Bien,
Recordarles que pueden levantar la mano o también escribirnos por el chat para que nuestra expositora pueda resolver sus dudas. También tenemos una pregunta de Carlos Santamaría. Mi sueldo es de 1.250 soles. Si sube el sueldo básico, ¿subiría mi sueldo? La remuneración mínima actual es 1025. Si la remuneración mínima se incrementa por encima de lo que tú estás ganando, claro que sí subiría, ¿no? Pero si la remuneración mínima se incrementa por debajo de lo que tú estás ganando, en ese caso no se va a incrementar. Bien, Luis Fernando, te escuchamos, por favor. Estás con la mano levantada. Muchas gracias. Mi consulta, primero agradecer por el taller, por la charla y bueno, mi consulta es respecto a un caso que he conocido. En este caso, cuando uno es nuevo y se quiere inscribir al sistema de pensiones, eh, obviamente, si en este caso el empleador le da a conocer de más detalle al trabajador a qué régimen quiere pertenecer y este no da detalles y el empleador lo registra en el Sistema Nacional de Pensiones, cuando No. el, tra- el ¿Mm? traba- sí, cuando el trabajador en este caso quiere hacer un cambio del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado de pensiones, todo lo que aportó se llega a perder. No, en este caso, si es que el trabajador no decide a qué sistema aportar, se va automáticamente al sistema privado, no al nacional. Mm, pero, y si en este caso el empleador lo registra en el Sistema Nacional de Pensiones, porque eso le pasó a un familiar mío. Ujú. Lo registraron en el Sistema Nacional de Pensiones y cuando él se enteró de ello, quiso pasar al sistema privado y bueno, en este caso el empleador le comentó que todo lo que había aportado en el Sistema Nacional de Pensiones se iba a perder, ¿no? Si es que Sí, pasa al sistema privado. Eso es cierto. claro, eso sí es cierto. Lo que sucede es que actualmente tengo entendido que está en proyecto de ley todavía el tema de reconocimiento de cierta cantidad de aportes, pero si es un tiempo corto, no van a pasar los aportes, perdería esos aportes. Pero en ese caso, si tú me dices que el empleador no ha cumplido con incorporarlo al sistema privado, estaría incurriendo en una infracción laboral. Y esa infracción laboral sí es pasible de ser denunciada, porque la norma es clara al momento de establecer esta disposición. Y si el empleador no ha cumplido con lo que la misma norma ha establecido, esa es una infracción de carácter muy grave, porque la inscripción o la no inscripción en el sistema que se ha elegido está configurada como una infracción muy grave en materia de seguridad social. Entonces, en este caso, la persona de la que me comentas podría denunciarlo ante SUNAFIL para realizar la fiscalización que corresponde y de esa manera pues obtener una respuesta por parte de la empresa. Ok, muchas gracias. Bien, seguimos con las preguntas. Tenemos la mano levantada de Pedro Eche. Por favor, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenos días y también eh, gracias por la charla. Mi pregunta también va de manera similar a lo que acaba de hacer el anterior este, compañero. Bueno, es mi caso en realidad. Yo he trabajado cerca de 20 años en educación básica y he estado en el Sistema Nacional de Pensiones. Luego paso a San Marcos el año 2021, ya nombrado, y no me di cuenta, cuando estaba como contratado me estaban depositando al Sistema Nacional de Pensiones. Y luego la verdad que no me he fijado y he renunciado a la educación básica ya en el 2021 o 22, el 2022. Y no me doy cuenta y ahora resulta que estoy en el Sistema Nacional de Privado. Yo no he autorizado mi pase. Sí, yo tenía en la lógica de más de 30 años que vengo trabajando, que mis aportes iban a seguir en el Sistema Nacional de Pensiones. Y resulta de que ahora la universidad me está aportando a una AFP. Pregunta, ¿puedo ir a hacer mi reclamo y regresar a la,
al Sistema Nacional de Pensiones, porque yo no he autorizado esta situación. Claro, le comento, como habíamos explicado, aquí el trabajador, al momento de ingresar a laborar a su centro de labores, tiene que informar, ¿no? Informar si se encuentra afiliado al sistema nacional o al sistema privado. Este es el primer deber que comentamos. Ahora, si usted cumplió con informar que se encontraba en Sí, el sistema nacional y el empleador es quien no respetó esta información que usted brindó, claro que habría sí. un incumplimiento laboral. Lo que sí debo dejar en claro es que si usted tiene un régimen diferente al 728, SUNAFIL no puede intervenir. SUNAFIL tiene competencia para fiscalizar el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, por eso estamos hablando hoy de micro, pequeñas empresas, ¿no? Ahora, si usted pertenece a un régimen del sector público, SUNAFIL no va a poder tener competencia para fiscalizar ese incumplimiento. Pero sí puedo pedir que regresara al Sistema Nacional de Pensiones. Claro, lo puede hacer, pero la vía no vendría a ser SUNAFIL. Nosotros no tenemos competencia para actuar en ese caso. Bien, Por eso, si usted ok. tiene un régimen 728, sí lo podríamos hacer, pero como me indica que ha sido docente Sí, universitario de una entidad de una claro. universidad pública, entiendo que ustedes tienen un Sí. régimen especial, ¿no? De docencia universitaria. Ok, ok. Muchas gracias, señorita. Bien, seguimos con las preguntas en el chat. ¿Cómo se calcula el sobretiempo de horas? Bien, el sobretiempo se calcula, como les comentaba al final, las 2 primeras horas extra que se realiza con un 25% adicional del valor hora. Para obtener el valor hora de nuestra jornada, pues debemos dividir nuestra remuneración entre 30 y luego de dividirla entre 30 la dividimos entre 8. Así obtenemos el valor hora. Una vez que sabemos cuál es el valor hora, dependiendo de la cantidad de horas extra que hayamos realizado, las 2 primeras horas se van a aplicar una sobretasa del 25% y a partir de la tercera hora extra un 35% adicional. Bien, tenemos una pregunta de Alejandro Cayo que nos dice, disculpe, le explicó un poco rápido qué sucede si el trabajador no está en ningún sistema de pensión. Si un trabajador no está en ningún sistema pensionario, el empleador tiene que informar, tiene que entregar un boletín informativo en un plazo de 5 días, porque se entiende pues que recién se está incorporando a la forma laboral ese trabajador. Y en este boletín informativo lo que se va a ver reflejado son las características que tiene tanto el sistema nacional como el sistema privado de pensiones. En este caso, trabajador es quien tiene la última decisión y elige si opta por el sistema nacional o el sistema privado. Una vez que él ha tomado esta decisión, pues se le debe afiliar. Eso sí quiero dejar en claro que por ningún motivo podría haber un trabajador que esté en planilla sin régimen pensionario, ¿no? Porque eso ya vendría a ser un incumplimiento de parte del empleador. Al ingresar a laborar, el empleador debe estar a planilla a su trabajador y también inscribirlo en seguridad social, en salud y también en el sistema pensionario. Bien, tenemos otra pregunta del doctor Amadeo Collado. En caso de trabajadores extranjeros, ¿tienen todos estos beneficios o tienen otras características? Los derechos laborales para los trabajadores extranjeros son los mismos y va a depender, claro está, del régimen laboral de la empresa. Lo que sí es necesario señalar que la contratación de extranjeros tiene una legislación especial, que si no me equivoco está regulada por el Decreto Legislativo 689. Para la contratación de extranjeros es necesario que se apruebe antes de contratarlo un contrato de trabajo ante la autoridad de trabajo que viene a ser pues el ministerio, ¿no? Si no se ha autorizado la contratación de un extranjero, pues no podría inclusive ingresarlo a planilla, ¿no? Necesita una calidad migratoria que lo habilite para trabajar, el contrato aprobado y además de esto también que se estén respetando los porcentajes, ¿no? Los porcentajes que no puede exceder el 20% de la totalidad de la planilla que tiene la empresa. Pero igualmente ya una vez formalizado y cumplidos todos estos prerequisitos para contratar a un extranjero, sí tienen derecho a todos estos beneficios laborales. Bien, tenemos otra pregunta de Franklin Vilca. ¿Es normal que un empleador me rinda cuentas de una remuneración en función de horas por día y no por semana?
Además, el hecho de no remunerar los días de descanso, ¿estaría cometiendo un error considerando que es una microempresa? Bien, la legislación, Franklin, nos dice que la remuneración se paga de forma semanal, quincenal o mensual. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, si lo está realizando, la contabilidad la está realizando por día, bueno, para empezar, eso no es algo que permite la ley, ¿no? Semanal, quincenal o mensual es lo que nos establece la legislación. Y si no remunera los días de descanso, no estaría cometiendo un error, estaría cometiendo una infracción laboral que es totalmente denunciable. Hemos conversado que independientemente de cuál sea el régimen laboral de la empresa, sea microempresa, sea pequeña empresa, o sea el régimen general, todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso remunerado que debe ser como mínimo de 24 horas. Si no se está respetando esto, es totalmente denunciable y para ello pues podrías utilizar esta herramienta que estábamos comentando, que es el aplicativo Sunafil en tus manos, para interponer tu denuncia. Mientras seas trabajador de esta microempresa, la denuncia puede realizarse con reserva de identidad para que el empleador no sepa quién es la persona que está interponiendo la denuncia. Bien, tenemos una mano levantada. Kimberly Santiesteban, por favor, te escuchamos. Bueno, sí, buenos días. Quería hacer una consulta porque el año pasado yo me encontraba trabajando medio tiempo en un restaurante y bueno, estaba en ONP, pero actualmente me encuentro como practicante y bueno, como prácticas no tengo ningún sistema de pensiones. Y bueno, si es que no sé, quizás el siguiente año me encuentre en planilla, eh, mis lo que tenía en la UNP se pasará igual o si es que me quiero pasar a la FP, lo que ya tenía percibido en la UNP se pasaría. Kimberly, ¿me puedes O repetir la podría pasar. pregunta, por favor? Se escucha entrecortado la comunicación. Creo que es mi internet. Sí, bueno, bueno, repitiendo la pregunta, el año pasado yo me encontraba trabajando como un part-time, medio tiempo, en un restaurante. Y bueno, yo tenía ONP, me encontraba en el sistema de pensiones de ONP. ¿Mm? Y actualmente me encuentro realizando ya prácticas preprofesionales, pero bueno, como prácticas no tengo ningún seguro. Lo que quisiera saber es que si es que más adelante o en el siguiente año ingreso a planilla, lo que tenía aportado en la ONP se pasará, seguiría con el mismo aporte, o sea, seguiría acumulando mi cuenta o, bueno, mi seguro, o lo que es o podré también pasar mis fondos de la ONP a la AFP si es que me deseo cambiar. Bien, Me- no es posible, bien, tu pregunta me ayuda a abordar varios temas, porque en primer lugar, cerramos el tema de los seguros. Y sí quiero mencionar algo de las prácticas que me dices que no tienes ningún beneficio. Eso me preocupa un poco. Eh, Comentarte, si tú te pasas a la AFP, actualmente para el tiempo que llevas aportando, no hay ningún tipo de bono que pueda reconocer los aportes que has realizado, ¿no? Pero recuerda que tú, así no estés actualmente laborando, puedes hacer aportes voluntarios, o sea, facultativamente tú podrías ir aportando a la ONP con la finalidad de no perder esta continuidad que has tenido cuando estabas laborando. Entonces podrías optar por ello, ¿no? Hacer estos aportes de forma facultativa a la ONP. Pero para ello sí te recomendaría que te comuniques directamente con la ONP para ver cuánto tiempo has dejado de aportar, si es todavía viable que sigas realizando los aportes de forma facultativa a la ONP. Y lo segundo, respecto a lo que me comentas de que estás haciendo prácticas y no tienes ningún beneficio, comentarles a las personas, que tal vez hay estudiantes aquí que se encuentran haciendo prácticas, que todos los practicantes están protegidos por una legislación que no es laboral, pero sí es una legislación que regula las modalidades formativas. Las modalidades formativas, que son las prácticas pre, las prácticas pro, tienen ciertos derechos que se deben reconocer, como por ejemplo, una persona que está realizando prácticas preprofesionales no debe percibir una subvención mensual que sea inferior a 1.025 soles. La jornada formativa máxima es
6 horas diarias o 30 horas semanales. Ninguna jornada formativa podría exceder eso. Y por esta jornada formativa se debe percibir una subvención de 1025. Bien. Si es que la jornada formativa fuera inferior, puede ser proporcional el monto. Otro derecho que tienen también los practicantes preprofesionales y profesionales es a media subvención mensual por cada 6 meses completos de prácticas que hayan celebrado. Recordarles también que tienen derecho a 15 días de descanso subvencionado una vez que hayan completado el año de prácticas. Y obviamente, pues, se debe celebrar un convenio, ¿no? El convenio de prácticas se celebra entre la universidad, el centro de la empresa y el practicante. Entonces, y disculpen, adicionalmente tienen ustedes derecho a un seguro, que es el seguro FOLA, para cubrir, ¿no?, el tema de la salud. Así que los practicantes que tengan tal vez interés en poder conocer un poquito más sobre estos derechos, pueden hacerlo a través de nuestro aplicativo Sunafil Responde, nos pueden dejar sus consultas si quisieran alguna aclaración, y si también están en prácticas y están, entre comillas, ad honorem, no les están pagando absolutamente nada, pueden presentar su denuncia ante la Sunafil, que es una conducta que también podemos fiscalizar. Bien, muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta más de Claudia Quinte, por favor. La última pregunta. Sí, quería saber, como me dice que Sunafil solamente ve la parte privada, quería saber si en parte privada también fiscaliza las organizaciones tipo la PNUD, UNICEF o todas esas, Claudia, no sé. disculpa, no escuché tu pregunta, se entrecortó. ¿Me la puedes repetir, por favor? A ver, ¿me escuchan? Ahora sí te escucho. ¿Aló? Sí. Ya. Sí, quería saber si es que Sunafil fiscaliza, o sea, sé que mencionó que fiscaliza la parte privada. Quería saber si Sunafil fiscaliza a organizaciones o instituciones tipo la PNUD, UNICEF y toda esa variedad que son organizaciones internacionales, porque usualmente sus prácticas profesionales, algunas son sin remuneración. Claro que sí. Hablando del régimen laboral, sí quisiera aclarar que Sunafil fiscaliza el régimen privado, pero si hubieran entidades del Estado que tienen contratados trabajadores en el régimen 728, podemos también fiscalizarlo, como por ejemplo las municipalidades, ¿no? Las municipalidades tienen trabajadores obreros municipales en el régimen 728, eso podemos fiscalizarlo. Ahora, si hubieran practicantes que están sin convenio de modalidad formativa y este organismo no gubernamental está debidamente registrado en Perú, tiene un RUC con que identificarlo, totalmente válido para poder fiscalizar las modalidades formativas. Sí se puede realizar, solo bastaría que en este caso el practicante afectado presente su denuncia ante la Sunafil, ¿no? Indicando que viene realizando, pues, no tiene ni siquiera un convenio de prácticas, pero no le están pagando la subvención económica que corresponde. Lo único que necesitan para poder denunciar un incumplimiento es el número que puede ser en este caso una persona jurídica, el número de RUC que le identifique, y si es una persona natural, el número de DNI. Con estos dos números, el mismo sistema recoge la información y pueden ingresar la denuncia. Bien, tenemos una última pregunta que dice, si mi descanso semanal es el martes y trabajo domingo, que resulta ser feriado, por ejemplo, 30 de agosto, ¿me pagan doble ese día? A ver, si mi descanso semanal es el martes y trabajo en domingo, que resulta ser feriado. Ah, bien. No le van a... claro que sí, en este caso, déjame ver bien la pregunta. Es que el feriado es 30, es viernes, pero bueno, ya, si nos ponemos en la situación de que el feriado es un día domingo y tú no descansas este día y te hacen trabajar, claro que sí tendría que haber un pago doble. Pero recordemos que no es únicamente la opción del pago doble. Podrían también darte un descanso sustitutorio. El 30 de agosto cae viernes, eso sí,
Por eso me confundí un poco, disculpen. Pero sí habría un pago doble si es que realizas labor en el día feriado, porque te correspondería descansar. Bien, esas son todas las preguntas. Ah, perdón. Tenemos la mano levantada de Fidel Mesa. Por favor, te escuchamos. Buenos días, señorita. Yo tengo, bueno, yo en mi caso no laboro, pero el caso es sobre que tengo una pareja que está realizando prácticas, pero bueno, ella fue referida, por así decirlo. El caso es de que las prácticas que está realizando es ad honorem, entonces quería consultar si es que esto está bien o necesariamente tendría que, o mejor dicho, esto no es admisible y sí tendría que realizar, que ser pagadas estas prácticas y en Bien, todo caso Fidel, hacer una em, ningún motivo las prácticas preprofesionales o profesionales pueden ser ad honorem. Bien, la ley de modalidades formativas establece que se debe realizar el pago. Esperemos un breve momento, por favor, que se conecte. Disculpen, creo que se cerró el Zoom. Sí, creo que se le cayó Sí. su conexión a internet. Sí, mi internet está un poco fallando. Discúlpame, ya para terminar responderle la pregunta a Fidel, le comentaba que por ningún motivo las prácticas pueden ser ad honorem, ¿no? Por eso la legislación formativa ha regulado que se debe pagar una subvención económica no menor a 1025. Y SUNAFIL, vuelvo a reiterar a todas las personas que están aquí, tal vez hay practicantes que se encuentran en esta situación de prácticas ad honorem, pueden presentar la denuncia que corresponde. ¿Qué elementos probatorios podrían adjuntar, no? Correos electrónicos, la asignación de las funciones que les realizan las personas que los están formando, que les están enseñando, fotografías en la empresa o en la entidad donde estén realizando estas prácticas para poder probar, ¿no? Que existe ahí una vulneración. Y por ningún motivo, eso sí reiterar, ¿no? Puede ser ad honorem las prácticas. Bien, les Ya, invitamos a encender sus cámaras para la fotografía final, por favor. Bien, muchísimas gracias. De esta manera damos cierre a la capacitación Ventajas de la formalización laboral. Agradecemos su participación. De igual manera, le agradecemos a la abogada Alexandra Flores por la capacitación y el tiempo brindado. Muchas gracias. Tengan Muchas buenos días, hasta luego. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.